Buenas a todos, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes ya en algunos lugares. De hartos conocidos, Eduardo Rodríguez, Mario Petito, Jorge Tapia, Marianela Franco. Hay varios conocidos en la presentación de hoy, ¿ya? Y bueno, lo primero es compartir pantalla y vamos viendo qué hay. Eh, ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Ahora falta ponerle y te comparto la pantalla completa. Voy a hacer un informe de NTP. Te voy a hacer un apartado. Juan, ¿me colaboras con mutear micrófonos por ahí, por si acaso? ¿Puede ser? Ya lo hice. Gracias. Ya miren, lo que vamos a ver hoy día es algo bastante básico, pero súper complementario con las técnicas de tomografía resistiva eléctrica que se dan en campo. Mi experiencia en el área es haber trabajado desde el año 2009 con los antiguos equipos Eigen, el SAS 4000, el SAS 1000. Luego ocupé el LS, el primer LS Terrameter que hubo de Eigen grande. El equipo nuevo se llama LS versión 2, ¿ya? Yo ocupé casi el prototipo de ese equipo el año 2009, 2010, 2012, 2015, 2016, 2018, ¿ya? Y luego estuve trabajando varios años con los equipos AGI, el Super Spin de la empresa AGI, USA, ¿ya? El título de la presentación es Comparación de equipos de tomografía resistiva eléctrica Eigen LS versus AGI Super Spin. Ojo que el versus que pongo aquí es simplemente es llamativo nomás como nombre, porque en realidad no existe un versus, porque sería como comparar menos en mecánica un Ferrari con un Lamborghini. Creo que te perdimos, Ricardo. Parece ser. Ricardo, ¿estás ahí? Ahí parece que volviste. Ricardo, te perdimos tu audio por un par de segundos. Chuta, qué raro, tengo buen internet aquí, no debería Sí, saber. pero Bueno, te podemos escuchar ahora. Deja compartir la cámara, yo creo que te podría ayudar para que no te coman banda. hagámoslo de inmediato, tienes razón. Pantalla, cámara, fuera. Ya, entonces, como les decía, el título se llama Eigen LS versus AGI Super Spin. El versus es más o menos romanticismo, el título nomás, porque en el fondo no hay manera de hacer un versus entre dos equipos tan sofisticados y avanzados, dado que son lo más avanzado en equipos de esta metodología en el planeta. Ya sería como en mecánica comparar un Lamborghini y un Ferrari, lo cual no sería muy útil. ¿Ya? Tenemos entonces por un lado el Eigen LS, por otro lado el Super Spin. Aquí agregué dos fotos de terreno lógicamente reales, mías. La base de esto es entender las diferencias técnicas y funcionales entre ambos equipos y determinar cuál es más adecuado para cierto tipo de estudios, lógicamente enfocado en tomografía eléctrica. ¿Ya? ¿Qué pasó? La presentación la separé en tres partes. El panorama comparativo, parte hablando del hardware de los equipos, del software de los equipos y en campo. ¿Ya? Y aquí viene la parte interesante. Aquí empezamos ya en terreno derecho. Aquí por el lado izquierdo tenemos pantalla y el lateral del equipo Eigen.
Y a mano derecha tenemos la pantalla frontal del equipo SuperSpring R8 IP, ¿ya? Leamos más o menos, yo remarqué lo que quiero hacer hincapié en cada punto de estos, no en todos. Por ejemplo, las características generales del Aiden: tiene una pantalla color, rápida visualización de parámetros de registro en tiempo real, los de datos con escalamiento en pantalla. Casi a todos los textos que les puse estrellitas son los que me quiero extender. Por ejemplo, la pantalla del Aiden te permite moverte en pantallas y obtener un plot en tiempo real de los datos, o sea, ir mirando cómo se construyen los datos en tiempo real. El problema de esa pantalla es regularmente que tiene opciones de reescalado y movimiento de profundidad y largo, ¿ya? Y cambio de escala de resistividad, pero al tratar de cambiar eso es muy irregular, y no siempre, que el equipo se quede pegado, ¿ya? Pero aún así es una buena pantalla, muy interesante de observar y tratar de entenderla. ¿Mm? Tiene entrada USB para descarga de datos con un pendrive, ojo, no con cable, directamente a pendrive. Eso es muy útil. Además, esa misma conexión de USB te permite conectar un mouse que te vuelve mucho más útil el movimiento entre sus menús y configuración de adquisición, ¿ya? Las conexiones son todas laterales, no tiene ninguna enfrente. Eh, tiene un botón para emergencia por el otro costado. Tiene también opciones de GPS y batería interna. La batería interna que hago hincapié es un poco incómodo en este equipo trabajar con su batería interna, dado que es interna y es un bus de batería interna, que para yo recargarla regularmente tengo que remover una tapa, conectarme, desconectar el equipo, desconectar el battery pack y conectarlo a mi cargador, ¿ya? Lo cual, cuando uno lo lleva haciendo mucho tiempo, en general, esos cables empiezan a como eh, decaer en funcionalidad, ¿ya? Y te pueden generar fallas. Creo que alguna vez me pasó, de hecho. Por el otro lado tenemos al Super Sting, que la pantalla es de LCD con control de contraste. Esto también es tema en este equipo. Recuerdo que alguna vez me ocurrió haber llegado a terreno, prender un equipo de estos y el equipo no prendía. ¿Ya? Entonces uno empieza a revisar ya, medir la batería, ver los fusibles, chuta, pero no hay nada malo, y simplemente el problema en algunos casos es que por default el equipo parte con contraste cero. Súper raro, me pasó un par de veces, pero ocurre, y ocurre de repente. Entonces, esos tips hay que tenerlos claros de repente para no perder tiempo en terreno. Yo me acuerdo que la primera vez que me pasó estuve como una hora dándome vuelta en terreno, con gente en terreno, arriba de una pila, viendo qué es la que realmente pasaba, pues ya como, como un problema de repente ese tema. Me imagino que es como un bug que puede tener o algo por el estilo, anda a saber tú bien por qué ocurre. ¿Ya? La conexión tiene un conector Amphenol ARS232 y ese pasa a un conversor USB para el traspaso de datos y protocolo de datos. Eso también es un poco complejo, si bien es muy funcional, pero el pasar de un cable que viene construido de fábrica, Amphenol ARS232, uno lo tiene que pasar de RS232 a USB para entrar al computador. Y ahí uno tiene que cargar controladores en los computadores. Y de repente puede ser también un lío. Uno tiene que gastar unos minutos en eso y he visto gente de repente perder mucho tiempo en configurar esos puertos. ¿Ya? Y es un tema de vez en cuando. Hay que tener ojo con ese tema. El selector de electrodos en este caso es externo. ¿Ya? Eso es una muy buena ganada de este equipo, que es impresionante lo poderoso que lo vuelve. Lo vamos a ver más adelante, pero si se fijan en la imagen del centro, el Aiden LS tiene dos conectores Amphenol al medio que dicen del 1 al 32 y del 33 al 48, creo, ¿no? Al 64. Eso. Entonces, pasa su selector de electrodos en los equipos
Aiden 1000, por ejemplo, que ya no existen, están descontinuados hace muchos años, el selector de electrodos era un equipo al lado, paralelo, ¿ya? En cambio, en sus versiones modernas del LS, Terrameter LS, su selector de electrodos ya va adentro, ¿ya? No así los equipos allí que siguen manteniendo el selector de electrodos fuera del equipo, lo cual en este caso en particular es una de sus ventajas máximas, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Sobre este hardware que yo le llamé periféricos, así como los periféricos de un computador, que serían la impresora, el mouse, no sé, el teclado, la pantalla, y eso es lo que estamos mencionando acá ya. Ahora, si hablamos del hardware como equipo mismo, tenemos que las potencias son bastante similares. El Aiden por manual ofrece una potencia de 250 watts con voltajes de inyección que pueden llegar hasta los 600 volts y con corriente máxima de 2,5 amperes. ¿Ya? En general en pantalla trae la opción de 2 amperes, no trae la de 2,5 amperes. ¿Ya? Entonces eso es un poco ambiguo dentro del manual del equipo. En contraste, la potencia del equipo AGI por manual de 200 watts y inyección de voltaje máxima va de 800 volts hasta un máximo de 800 volts con una corriente de 2 amperes. ¿Ya? Aquí también hay unas salvedades bien interesantes. El equipo allí, yo lo he trabajado con 2 amperes por día completo y no tiene parada de temperatura. Es impresionante. O tiene una muy buena diseño de disipación interno o realmente no lo necesita, no desconozco, pero el equipo Aiden, por su contraparte, suele ocurrir que cuando lo ocupas mucho rato continuo con 2 amperes, eh, tiende a dar falla error 6. Ya en pantalla aparece error 6 y el equipo pone pausa el solo para enfriarse. ¿Mm? Cuando uno anda en alta montaña, por ejemplo, y a sol directo, uno puede tocar las pantallas o las cubiertas de estos equipos y se tienden a calentar bastante al sol. Y yo recomiendo tratar en lo posible de ocuparlos a la sombra, ¿ya? En algunos lugares se puede y en otros nunca se va a poder, pero hay que tratarlo, lo recomiendo. Ojo que cuando nosotros hablamos de potencia en ambos dos equipos, lo que tiende a hacer ambos dos equipos hacen exactamente lo mismo. Uno setea sus corrientes mínimas de inyección y él parte tratando de inyectar eh, eh, algún tipo de corriente para mantener la potencia constante y sube el voltaje, ¿ya? Entonces empieza a bajar su corriente de inyección a la vez que sube el voltaje manteniendo la potencia en constante. Ambos dos equipos funcionan bastante bien en este sistema y lo hacen bastante rápido también la selección de electrodos al chequear resistencia de contacto, ¿ya? Los canales, aquí vienen partes bien interesantes, ¿ya? Los canales switchables son distintos que los canales de registro. Ojo, los canales switchables son todas las estacas que yo voy a conectar al piso como takeout en mi arreglo original para yo poder switchar puntos de inyección de corriente y lectura de voltaje. En el caso del Aiden son 64 canales y en el caso del Super Steam allí son 112. Ojo que estamos hablando en la versión básica, no expandida. ¿Ya? Voy a tomar también ese tema, muy importante. Los canales de registro en ambos equipos por manual son de 12 canales, expresan lo mismo. Claramente depende también de los protocolos de registro que yo ocupe. Si ocupo un dipolo-dipolo, en general ambos dos equipos no ocupan sus 12 canales. De hecho, ocupan de 1 a 4 canales por línea de registro, lo cual en general vuelve estos métodos bastante lentos. En ambos dos equipos, los protocolos de más alta velocidad de registro siguen siendo gradientes. El método gradiente para ambos dos equipos es sumamente veloz. En Aiden es un poco más avanzado en cuanto a velocidad, dado también que su protocolo cuenta con una menor cantidad de datos y un mejor arreglo en cuanto a los roll-along, ¿ya? También lo voy a tocar más adelante. Como versión completa, básica avanzada, ambos equipos cuentan con 4 cables de registro. Los cables de Aiden son de 21 TCOUT, en cambio los cables de AGI son de 28 TCOUT. Eso también es importante,
porque fíjense que más arriba yo puse los canales switchables del LS son 64, pero en 4 cables por 21 TCAUT o por 21 electrodos conectados al piso, debería tener algo así como 84. Y en realidad no ocupo 84, ocupo 64. Bueno, Eimen lo resuelve bastante bien este tema, bastante ingeniosamente, por así decirlo, ocupando, cuando yo hago un arreglo de 4 cables, cable 1, 2, 3, 4, el cable 1 y el 4 ocupan solo sus conexiones impares internas. ¿Eso debido a qué? A que el cable construido, en el caso de Leiden, esto es súper importante, en el caso de Leiden los cables son todos iguales, ¿ya? Todos de 21 TCAUT, pero por dentro pasan algo así como 32 pines o 34 pines interiores, ¿ya? ¿Qué hace cada cable? Cuando un cable es el número 1 en ejemplo, el cable 2 tiene que pasar su conexión a, al equipo que está entre el cable 2 y 3, ¿ya? Lo vamos a ver también, lo voy a volver a tocar. Pero interiormente tiene que pasar los pines del cable 1, ¿ya? Y como no le da para pasar todos los pines, ellos fueron justos en pensar que debían reacondicionar a través de un, típicamente le llaman pancho, a un conector que va entre el cable 1 y el 2, ¿ya? Eso también es un poco engorroso porque primero hay que entenderlo, segundo, tener un conector más en medio dando vuelta, conectores pequeños, tamaño de una lata de cerveza, quizás más pequeño, es complejo porque ese conector se te puede caer al agua, le puede echar tierra, tiende a ser un problema tener más piezas que conectar en el juego, ¿ya? En cambio el equipo allí, de sus 4 cables que vienen en la configuración Pro de fábrica, en el Super Steam R8, estos 4 cables no son iguales entre ellos. El cable 1 y 2 son iguales al 3 y 4, lo que hace que el cable 1 y el 3 sean el mismo y el 4 sea igual al 2, ¿ya? También lo voy a ver con una gráfica más adelante. Aquí llegamos a puntos interesantes. La posible alimentación externa de alta potencia en ambos equipos es factible, pero el único pero acá es que para los cables básicos del equipo que vienen diseñados en una WG21, en ambos dos equipos, los de fábrica, vienen diseñados anteriormente en pelitos de AWG21 y por manual, el alambre, perdón, el cable AWG21, que tiene algo así como 40 ohm metros por kilómetro, soporta una corriente máxima de 1,2 amperes. Entonces, y le trato de meter, no sé, 5 amperes al cable, podría no ser muy buena idea, ¿ya? En general, en esos casos, yo recomendaría tratar de jugar con cables de, de fabricación especial, ¿ya? No los de fábrica, no el producto tipo que venden ambas dos empresas. ¿Qué tenemos ahora? El comparativo de software, ¿ya? El equipo Aiden trae un solo módulo extra que es muy útil, que se llama Toolbox. El Toolbox permite realizar control de calidad de los datos. Por ejemplo, ahí en la imagen izquierda tenemos la resistencia de contacto de una línea, ¿ya? La cual uno podría ver, si se fijan, que la resistencia de contacto andan todas parejitas. Entonces me permite hacer controles de calidad de los datos gráficamente y eso facilita un poco el tema, ¿ya? Que permite tomar decisiones más rápido. Cambio Layer Image 2D, que son los software, o el 3D o el AGI Administrator, que son software que trae el equipo AGI. Son software propios de creación, lógicamente, y permiten crear protocolos. Eso es un punto súper favorable en este equipo. La creación de los protocolos es muy depurada y sencilla, ¿ya? El problema es que tiene
algunos como entre paréntesis que son complejos en cuanto a definición de número de datos. De repente eso está un poco restringido en el software. Posiblemente ahí yo recomendaría que al fabricante que le hiciera algunas mejoras, siendo que es súper útil igual, pero a uno le gusta hacer más todavía, ¿ya? Los procesamientos de datos también son dentro del mismo software que venden ellos, que se llama AIMH 2D, por ejemplo, para una tomografía 2D. Y aquí viene un punto súper algo confuso y complejo. Los datos del AGI son muy bien procesables en su software AGI, pero por ejemplo cuando yo los quiero sacar a Raspberry, no hay manera directa de hacerlo. Si bien uno podría pasar por MATLAB y transformar un dato al otro, después de un tiempo ya no es muy complejo de hacer, ¿ya? Pero me gustaría que el fabricante lo hubiese hecho, pero no lo tienen bien resuelto. Ahí tienen un bug en el cambio de software, en cambio de formato de los datos registrados, ¿ya? Así que en general son una maravilla esos software, ambos dos, eh, aunque el LS queda un poquito en corto en base a que ellos no tienen su propio software de proceso, ¿ya? Aunque si lo tuvieran, el dato entra muy directamente de exportación desde el toolbox a formato Raspberry, ¿ya? Y en Raspberry, el software clásico, eh, universal más antiguo que se ocupa para procesamiento de tomografía eléctrica quizás, ¿ya? Y más o menos me imagino que todo el mundo lo tiene conocimiento de él. Si vemos ahora temas de campo, fíjense que abajo a la izquierda les puse un diagrama básico de la configuración de 4 cables para un equipo Aiden. Es la misma configuración que ocupa el equipo AGI, ¿ya? 4 cables para cada lado en su versión full de 112 canales. Cada cable tiene 23, no, 28 electrodos, ¿sí? 28 electrodos. En cambio los AGI tienen 21. Y el cable 1, si ustedes se fijan ahí abajito dice cable 1, el cable 1 cuando lo conecto así, solamente está ocupando los impares. Uno podría decir que eso es una desventaja, pero ocurre que eso le permite hacer roll-along de manera muy sencilla y muy intuitiva, muy, muy veloz, ¿ya? Por eso noto como ventaja también su rapidez de registro en roll-along, ¿ya? Este equipo yo alguna vez lo ocupé con 8 personas. Eh, eh, en realidad el máximo que lo ocupé fueron 12 personas, un operador, yo y 11 personas instalando cables. Y el equipo es tan veloz en su manera de registro para un roll-along, en método gradiente, que aún así 11 personas instalando cables no son más rápidas que el equipo. ¿Ya? El equipo siempre es más rápido. ¿Mm? Porque su formato de roll-along es casi automático. ¿Ya? A uno lo único que va cambiando es eh, prender el equipo, poner play y mover el equipo a la siguiente posición. ¿Ya? El roll-along simplemente es ir cambiando el cable 1 delante del cable 4, por lo tanto se vuelve el cable 5 y la posición del equipo tiene que cambiar también una locación a los finales de cada cable, ¿ya? En el equipo allí, eh, ventajas que tiene muy altas y cosas muy llamativas en este equipo es si bien como les mencioné antes, la creación en el software del protocolo o de protocolos viene un poco restringida y a uno que le gusta crear cosas, hacer más experimentos, entender bien cómo funciona todo, de repente esos paréntesis que te pone el software para la creación de protocolos, uno lo encuentra un poco restrictivo, cuando en realidad hay millones de opciones, ojo, ¿ya? Pero el protocolo que crea tiene un formato .dat, ¿ya? Que se puede abrir como texto y modificarlo, entonces es fácil crearte un MATLAB o incluso en Excel si uno quisiera, o incluso a mano en un simple TXT crear un nuevo protocolo, ¿ya?
Y el comando, como no viene cifrado ni en hexadecimal, ni ninguna configuración extraña, te permite mirarlo y entenderlo rápidamente, lo cual es muy, muy, muy ventajoso y llamativo para uno que le gusta hacer cosas raras. Y además que te permite realmente posicionar la estaca en las posiciones que tú quieras, ¿ya? Mucho más sencillo de lo que ocurre en Aiden. En Aiden tienes un poco restringido esos temas por ejemplo, hacer una línea 2D y hacerla toda la línea a no X espaciamientos equidistantes. Por ejemplo, típicamente uno trabaja con líneas, qué sé yo, no sé, de 4 metros de espaciamiento interelectrónico, y esos espaciamientos es fijo en toda la línea. Pero, ¿y qué tal si yo quiero, por ejemplo, ocupar un pedazo a 10 metros, otro pedazo a 8 metros y otro pedazo a 2 metros, dándole resolución superficial a una zona en específico y profundidad en los costados para expandir? Ya, allí te lo permite hacer de manera muy intuitiva, muy rápida, dado que te muestra sus protocolos creados, ¿ya? La interconexión de la Switchbox es otra de las maravillas de, de, de allí. Es súper llamativo. Si ustedes se fijan en esa imagen, sacada de la página oficial de allí, muestran dos cajitas a la parte derecha. Esas dos cajitas son los selectores de electrodos, ¿ya? Y esos selectores de electrodos, el de mayor capacidad que tiene allí es de 112 canales, ¿ya? Esos 112 canales son por cada caja. Cuando yo conecto dos, paso a 224 canales. Ojo, canales switchables. Sigo manteniendo mis 12 canales de registro, lecturas de voltaje en 12 canales, ¿ya? Pero el switchable me permite mover esos 12 canales en método gradiente, por ejemplo, por toda una línea completa de 124 canales, estacas conectadas a piso, lo cual tiene unas ventajas impresionantes porque es relativamente sencillo de hacer, ¿ya? Uno podría ir comprando más cajas en vez de más equipos y hacer perfiles gigantes. Tengo conocimiento de que existe alguien que conectó 9 de esas cajas en algún proyecto, no voy a decir nombres ni empresas, 9 cajas con 108 canales switchables y funcionales, y mide bien. Es impresionante esa facultad. Ahora, si bien echarle a andar la primera vez no es nada sencillo, de hecho es bastante complejo la primera vez que se hace, ya resolviendo ese tema, después es repetir la receta. Y la receta, al principio, cuando uno la trata de escribir, no es muy sencilla de entender, no es muy fácil de configurar, es media compleja, uno rebota. No recomiendo tratar de hacerlo en terreno, recomiendo, como siempre, tratar de probarlo en un laboratorio o en una oficina, para resolverlo en un patio de oficina, para poderlo resolver cómodamente y luego de que esto funcione, probarlo en terreno. ¿Qué más? ¿Qué más se me da? El equipo, como dije, aquí están sus ventajas, ¿ya? Estamos comparando un Lamborghini con un Ferrari, los dos son fabulosos. Eh, el protocolo gradiente del roll-along que hace el Aiden es fabulosísimo también, funciona a una velocidad sorprendente. Y esos más o menos serían sus puntos más claves y críticos en este equipo. ¿Qué les pareció? ¿Me escuché? ¿Me escuchó? No sé. Gracias, Ricardo. Muy buena presentación. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, parto yo. O sea, una de las cosas complicadas que tiene el sistema del LLS, me acuerdo de haber experimentado alguna vez trabajando con protocolo, es que cuando tú configurabas tenías que decir en qué punto transmitías corriente y cuál medía voltaje, pero el equipo en realidad decidía cuántos canales simultáneos iba a medir por cada, cuántos recepciones simultáneas iba a medir por cada corriente transmitida. Uno no tenía control sobre eso. En AGI uno le puede decir en qué punto va a tirar corriente y cuántos canales quiere medir a la vez. Es súper interesante tu pregunta, de hecho. si, no te, si no te conociera tan bien, diría que fuimos palo blanco, pero en realidad es muy buena la pregunta. Y no,
fíjate que ocurre lo siguiente, en el software de creación de protocolos de AGI, eso está un poquito restringido, levemente restringido, pero también existe una restricción técnica a este tema. Pues. Cuando tú, por ejemplo, ocupas métodos Lumberger o Venner o dipolo-dipolo, los espaciamientos de las lecturas tienen que ser múltiplos de A o A de medios o N, dependiendo de la configuración que estás ocupando. Entonces, en realidad, para 2 puntos de corriente, la 2, no puedes medir 12 canales en todos, porque no todos van a ser múltiplos de A, por ejemplo, en el Venner, ¿ya? Que todos los espacios en el modelo Venner son, acuérdate, en el modelo de 4 puntas tienes A, B, M, N, entonces, déjame ver si puedo prender la pantalla para explicarlo un poquito mejor. Es enredado en realidad, pero es bonito de entender. Cuando yo tengo en el modelo Venner 4 electrodos A, B, M, N, AB son los exteriores, por ejemplo, y los 3 espacios que te quedan en medio, interelectrónicos, tienen espaciamiento A, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo inyecto A y B corriente, no tengo más opciones que medir solamente un canal. Por lo tanto, si yo mido un modelo Venner en LS o en AGI, no mido con 12 canales. Regularmente con 1, con 2 o con 3, máximo 4 canales, ¿ya? Exceptuando el método gradiente. El método gradiente, en ambos dos equipos, yo lo que configuro, le puedo decir las posiciones de AB y todos los 12 canales que quedaron en medio, los mide. En ambos dos equipos hace lo mismo. ¿Ya? Si bien en el equipo LS eso viene restringido, en el equipo allí viene un poquito bastante más liberado, pero además el documento te permite meter mano dentro de él y crear lo que tú queráis. ¿Te pasa? Ya, excelente, gracias. Bueno, acá está el comentario de Héctor Zúñiga diciendo que una de las otras ventajas que tienen los equipos AVEM es que se puede conectar uno remoto a la fábrica y te pueden revisar el equipo y repararlo de ahí. Y eso puede evitar tener que enviar el equipo a la fábrica, lo cual efectivamente es un tremendo lío si es que uno lo tiene que hacer. Lo cual lo viví hecho en 2012 y fue muy útil, debo decirlo, con un equipo LS. Que tuvo una falla y se conectaron por RC232 a la fábrica y la fábrica lo reparó por interno. Si bien allí no lo tiene, eso sí tiene su upgrade online, ¿ya? Tú también puedes conectar el equipo por cable a la fábrica y la fábrica te hace un upgrade de la cantidad, por ejemplo, de canales de lectura. Si tú compraste un modelo que tiene, no sé, 4 canales de lectura y lo quieres pasar a 12 canales de lectura, lo conectas por cable a internet, te conectas a la fábrica y de la fábrica te hacen un upgrade. Pero la mantención no la hacen, no es tan sofisticado para poderte hacer un check online de tu equipo. Sí lo hace Aiden. Muy interesante eso en todo caso. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Parece que no. Entonces, muchas gracias, Ricardo. Excelente presentación. Y acuérdense que en 2 semanas más tenemos la presentación de Edgar sobre el arreglo multidipolo. Gracias, espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, pueden mandarla al grupo CG, ¿ya? Escribir. Con Héctor, creo que Zúñiga, también conocido de años atrás, trabajamos juntos años atrás y es representante en Chile, entiendo, de Aiden, de equipos LS. Y creo que también en la reunión hoy día tenemos a un colega mío que se llama Eduardo Rodríguez, que es representante de venta de equipos Ayusa, ¿ya? Así que si tienen alguna duda, cualquiera sea, pueden preguntarla en los canales de la página CG que estamos creando, ¿ya? Cualquier duda, cuentan conmigo, cuídense. Ya, muchas gracias.